El panpsiquismo es una teoría filosófica que desafía las nociones convencionales de la conciencia al postular que todas las cosas, desde objetos inanimados hasta la vasta expansión del universo mismo, poseen alguna forma de conciencia. Esta idea provocativa ha desencadenado intensos debates entre filósofos, científicos y eruditos de diversas disciplinas. En esta revisión, profundizaremos en los conceptos centrales del panpsiquismo, sus raíces históricas, interpretaciones contemporáneas y las implicaciones que tiene para nuestra comprensión de la conciencia, la relación mente-materia y la naturaleza de la realidad. Antes de empezar, si encuentras este contenido valioso, por favor presiona el botón de me gusta, suscríbete a nuestro canal y deja un comentario abajo. Realmente nos ayuda a crecer. Ahora, comencemos. Orígenes históricos del panpsiquismo. 1. Raíces filosóficas antiguas. El concepto de panpsiquismo se remonta a la filosofía antigua, con primeros defensores como Tales y Anaximandro sugiriendo que todo tiene un principio fundamental de vida o alma. Tales, por ejemplo, propuso que el agua era la sustancia primordial imbuida de fuerza vital, mientras que Anaximandro postuló un principio abstracto e ilimitado como la fuente de toda existencia. Estos primeros pensadores sentaron las bases para contemplar la interconexión de la conciencia y el mundo material, un tema que resurgiría a lo largo de la historia de la filosofía. Al examinar las contribuciones de los filósofos presocráticos y sus opiniones sobre la unidad de la vida y la materia, se revela una profunda curiosidad sobre la naturaleza subyacente de la realidad. Desde el concepto de Heráclito sobre la naturaleza siempre cambiante de la existencia hasta la exploración de Parménides sobre la relación entre el ser y la no ser, estos primeros filósofos se embarcaron en investigaciones filosóficas que prefiguraron el posterior desarrollo del panpsiquismo. 2. Panpsiquismo en la filosofía oriental. En el hinduismo, el concepto de Brahman representa la realidad suprema, una conciencia infinita de la cual emanan todas las cosas. De manera similar, el budismo enfatiza la interconexión de todos los seres conscientes y el reconocimiento de la conciencia como un aspecto inherente y omnipresente de la existencia. Estas tradiciones filosóficas orientales ofrecen perspectivas únicas sobre el panpsiquismo, destacando la continuidad del pensamiento a través de las culturas y épocas, ya que también se enfrentan a la profunda relación entre la conciencia y el universo. Renacimiento y desarrollo en la época moderna. 1. El panpsiquismo de Spinoza. Baruch Spinoza, un destacado filósofo del siglo XVII, realizó importantes contribuciones al panpsiquismo a través de su sistema filosófico, que postulaba a Dios como la sustancia fundamental del universo. En la visión de Spinoza, Dios era sinónimo de la naturaleza, y todo en la existencia era un modo o expresión de esta sustancia divina. Es importante destacar que el panpsiquismo de Spinoza implicaba que todo, desde los seres humanos hasta los objetos inanimados, poseía algún grado de conciencia como reflejo de lo divino. Esta perspectiva desafiaba las opiniones religiosas y filosóficas tradicionales al difuminar la línea entre lo sagrado y lo mundano, afirmando que la conciencia impregna todos los aspectos de la realidad. El panpsiquismo de Spinoza ha generado desde entonces profundas discusiones sobre la naturaleza de la divinidad, la unidad de la existencia y la interconexión de la conciencia. 2. La monadología de Leibniz. Gottfried Wilhelm Leibniz, un polímata y filósofo de los siglos XVII y XVIII, desarrolló una sofisticada cosmovisión panpsiquista en su monadología. Introdujo el concepto de mónadas, que describió como sustancias inmateriales e indivisibles que poseían percepción y apetito. Según Leibniz, las mónadas eran los bloques fundamentales de la realidad y formaban una vasta jerarquía, que iba desde las mónadas simples e inconscientes hasta las complejas y conscientes. El panpsiquismo de Leibniz postulaba que incluso las entidades más pequeñas en el universo tenían alguna forma de conciencia, aunque en grados variables. La monadología de Leibniz no solo contribuyó a la tradición panpsiquista, sino que también proporcionó un marco metafísico único para comprender la naturaleza de la individualidad, la percepción y la interconexión de todas las mónadas dentro de la gran armonía cósmica.
Sus ideas han dejado un impacto duradero en la filosofía y siguen inspirando debates sobre la relación entre la conciencia y la estructura de la realidad. Panpsiquismo contemporáneo. 1. Monismo russelliano. En el ámbito de la filosofía contemporánea de la mente, el monismo russelliano presenta una reinterpretación fascinante del panpsiquismo. Combina conceptos panpsiquistas con un marco fisicalista, ofreciendo una perspectiva única sobre la naturaleza de la conciencia. El monismo russelliano, a menudo asociado al filósofo Bertrand Russell, sugiere que las propiedades mentales y físicas están fundamentalmente integradas en la estructura de la realidad. Esta vista propone que las propiedades intrínsecas de las entidades físicas, como átomos y partículas, contienen elementos de conciencia. A diferencia del dualismo tradicional, que postula una estricta separación entre mente y materia, el monismo russelliano abraza una perspectiva holística donde la conciencia y el mundo físico son inseparables. Este enfoque nos desafía a repensar nuestra comprensión de la relación mente-materia de una manera que conecta lo subjetivo y lo objetivo. 2. Teoría de la información integrada. La teoría de la información integrada, IIT, de Giulio Tononi es una teoría de vanguardia en el campo de la neurociencia y la filosofía de la conciencia que incorpora elementos panpsiquistas. La IIT postula que la conciencia no es solo una propiedad emergente de sistemas complejos, sino que es inherente a la estructura causal intrínseca del universo. Según la IIT, cualquier sistema, ya sea biológico o artificial, posee un nivel de conciencia determinado por la cantidad de información integrada que genera. Esta teoría coloca la información en el centro de la conciencia, sugiriendo que incluso los componentes fundamentales del universo contribuyen a la conciencia global de la realidad. La IIT desafía las visiones materialistas convencionales al enfatizar el papel fundamental de la información y la conectividad en la emergencia de la experiencia consciente, ofreciendo una nueva perspectiva sobre la relación entre el mundo físico y la conciencia. 3. Panpsiquismo cuántico. El panpsiquismo cuántico representa una fascinante intersección entre el panpsiquismo y el enigmático mundo de la física cuántica. Los defensores de esta vista argumentan que los constituyentes fundamentales de la realidad, a nivel cuántico, poseen protoconciencia. En el contexto de la mecánica cuántica, donde las partículas exhiben comportamientos como la superposición y la entrelazación, algunos argumentan que estos fenómenos sugieren un nivel de conciencia inherente en la estructura del universo. El panpsiquismo cuántico se ha propuesto como una solución potencial al problema de la medición cuántica, ya que sugiere que la observación y la medición pueden interactuar con la conciencia intrínseca de las entidades cuánticas. Esta perspectiva nos invita a contemplar las profundas implicaciones de la teoría cuántica en nuestra comprensión de la conciencia y la naturaleza de la realidad, empujando los límites del discurso científico y filosófico. Críticas y desafíos. 1. El problema de la combinación. Un desafío central en el panpsiquismo gira en torno al problema de la combinación, que cuestiona cómo las entidades microconscientes, como las partículas individuales o los átomos, se combinan para formar una experiencia macroconsciente unificada, como la conciencia humana. Se han propuesto varias soluciones, incluida la panprotopsiquismo, que postula que la microconsciencia es primitiva y puede formar una conciencia de orden superior cuando se organiza adecuadamente. Otro enfoque sugiere que la conciencia es una propiedad holística, sin necesidad de agregación. Este problema sigue siendo un punto central de discusión, llevando a los panpsiquistas a refinar sus teorías y explorar soluciones novedosas. 2. Panpsiquismo y emergentismo. El panpsiquismo contrasta con el emergentismo, una teoría competidora en la filosofía de la mente. El emergentismo afirma que la conciencia surge como una propiedad emergente de interacciones complejas entre elementos no conscientes, como las neuronas en el cerebro. Mientras que el panpsiquismo postula que la conciencia es inherente, el emergentismo sostiene que emerge a un cierto nivel de complejidad. Esta distinción alimenta debates sobre si la conciencia es un aspecto fundamental del universo o un fenómeno emergente vinculado a disposiciones específicas de la materia. 3. Implicaciones éticas y morales.
El panpsiquismo plantea profundas cuestiones éticas sobre el estatus moral de los objetos inanimados y el medio ambiente. Si todo posee alguna forma de conciencia, desafía nuestras responsabilidades éticas hacia entidades no humanas. La ética ambiental, en particular, se ve profundamente afectada, ya que el panpsiquismo sugiere que compartimos un mundo rico en conciencia con todos los seres vivos e incluso entidades no vivas. Este punto de vista filosófico nos insta a reevaluar nuestro trato hacia el medio ambiente y a considerar nuevas perspectivas sobre nuestra interconexión con la conciencia inherente en la naturaleza. Panpsiquismo en la ciencia contemporánea. 1. Perspectivas neurocientíficas. La interacción del panpsiquismo con la neurociencia moderna es un tema de creciente interés. Algunos investigadores proponen que el cerebro no crea la conciencia desde cero, sino que actúa como un filtro e integrador de propiedades conscientes preexistentes. Esta perspectiva se alinea con la afirmación del panpsiquismo de que la conciencia es un aspecto fundamental del universo, sugiriendo que el papel del cerebro podría estar más relacionado con dar forma y organizar experiencias conscientes en lugar de generarlas. Este punto de vista fomenta una mayor exploración de los mecanismos neuronales subyacentes a la conciencia y cómo se relacionan con las amplias implicaciones filosóficas del panpsiquismo. 2. Conciencia e inteligencia artificial. Las implicaciones del panpsiquismo para la inteligencia artificial, IA, son significativas. Si la conciencia es inherente al universo, desafía la búsqueda de crear máquinas conscientes. Si bien los sistemas de IA pueden simular comportamientos similares a los humanos, la cuestión de si poseen una conciencia genuina sigue siendo controvertida. El panpsiquismo nos lleva a considerar si podemos infundir máquinas con conciencia o si sus funciones de IA simplemente imitan aspectos de la conciencia. Esta perspectiva filosófica influye en las dimensiones éticas y prácticas del desarrollo de la IA, planteando preguntas sobre los derechos y responsabilidades asociados con la creación de entidades potencialmente conscientes. La intersección entre el panpsiquismo y la IA subraya la complejidad de la relación mente-materia en la era digital.